tarde se va a proceder a la exposición y defensa del trabajo titulado Supervivencia de organismos patógenos en suelo agrario. El trabajo ha sido realizado por las alumnas Mireia, Cristina y Amanda. Cuando ustedes quieran pueden empezar. Buenos días, somos Amanda, Cristina y Mireia, alumnas de 10 grado mayor, y venimos a presentar nuestro trabajo hecho en colaboración con la Escuela Superior de Ingeniería Agrónoma de la Universidad Politécnica de Cartagena, titulado Supervivencia de organismos patógenos en suelos agrarios. A continuación se presenta el índice que vamos a seguir durante esta exposición. Comenzaremos por una introducción, para continuar tratando los objetivos, marco teórico, metodología y finalizaremos con un análisis de datos y conclusión. La seguridad alimentaria es una de las grandes preocupaciones para las autoridades sanitarias de un país. Uno de los riesgos más relevantes para el consumidor final es la subsistencia de organismos patógenos en alimentos de producción agrícola debido a la contaminación de agua o suelo en el que han sido cultivados. En este trabajo de investigación se ha estudiado la bacteria Escherichia coli en distintos tipos de suelo de diferentes explotaciones agrícolas, 2 convencionales y una ecológica. Este trabajo se ha centrado en estudiar si la composición del suelo agrícola es un factor determinante en el crecimiento de esta bacteria. El objetivo general de este proyecto es estudiar la supervivencia de la bacteria Escherichia coli en diferentes tipos de suelo durante el periodo de tiempo de un mes. Por otro lado, los objetivos específicos que nos han ayudado a llegar al general son comparar la supervivencia de la bacteria Escherichia coli en los distintos tipos de suelo y analizar la contaminación microbiana que ha dejado la bacteria Escherichia coli en los diferentes tipos de suelo. A continuación, mi compañera Cristina va a comentar la introducción en marco teórico. Según Kodayan et al. 2017, Escherichia coli se clasifica como una bacteria gram negativa con forma de bacilo que presenta una membrana externa y una pared celular de la familia Enterobacteriaceae. Además, según Natal et al. 1998, esta es la flora facultativa no patógena predominante del intestino humano. Sin embargo, algunas cepas de E. coli pueden causar enfermedades del sistema gastrointestinal, urinario o nervioso central. Las cepas de E. coli incluyen E. coli enterotoxigénica, E. coli enteroagregativa, E. coli enterohemorrágica, E. coli enteropatógena, E. coli enteroinvasiva y E. coli uropatógena, de las cuales en este trabajo de investigación nos vamos a centrar en 4 de ellas. En primer lugar, la Escherichia coli enterotoxigénica y enteroagregativa, según Ríos Muñoz et al. 2019, son importantes agentes etiológicos causantes de diarrea en niños menores de 5 años de países en desarrollo, en quienes causan numerosas muertes. Además, según Rodríguez et al. 2002, estas bacterias se caracterizan por su principal mecanismo de patogenicidad, que es la síntesis de algunas o ambas enterotoxinas, conocidas como toxina termolábil y toxina termoestable. A continuación, la Escherichia coli enterohemorrágica, según Margal et al. 1997, produce enfermedades que pueden complicarse con la inflamación o el daño de los vasos sanguíneos. Además, esta complicación se da en niños y presenta una elevada letalidad. Además, es posible diferenciar esta bacteria de las demás debido a que es productora de una verotoxina con intensa actividad citotóxica. Por último, la Escherichia coli enteropatógena, según Vidal-Graniel et al. 2003, coloniza la mucosa del intestino delgado y grueso que puede producir enfermedades provocando diarrea en niños menores de 2 años y bebés de hasta 6 meses de nacidos. Asimismo, según Vidal-Graniel et al. 2007, lo característico de esta bacteria es que la infección es una lesión que induce la herpes en el intestino, y esta lesión se conoce como la lesión adherencia y eliminación. En este trabajo de investigación, de todas las comentadas anteriormente, nos vamos a centrar en la Escherichia coli enterohemorrágica. A continuación, mi compañera Amanda va a hablar sobre los tipos de suelo. El suelo está considerado como un recurso natural no renovable,
El microorganismo utilizado en este estudio fue la bacteria Escherichia coli 0157H7 de la colección española de cultivo tipo 5947. El tipo de E. coli elegida fue la del tipo enteromorrágico. A partir de un probial almacenado a menos 80 grados centígrados fue sembrada e incubada la bacteria en agar, suplementado con 0,6% de extracto de levadura durante 24 horas a 37 grados centígrados. Se inoculó una colona aislada con hasta 5 mililitros de caldo TBC y se incubó a 37 grados centígrados durante unas 16 a 24 horas. Tras este
enhorabuena a las tres. Y la curiosidad que tengo es el cultivo de bacterias en seco y luego para pasarlo en los distintos tipos de suelo, ¿no habéis tenido en cuenta la humedad? No, la verdad que, o sea, nos dieron los cultivos y nosotros simplemente echamos la dilución de las colonias en ellos y ya pues no. En seco, os dieron las muestras de suelo Sí. seco, Sí. totalmente. Vale. Claro, porque están los factores de humedad, el calor, la temperatura, pero Sí, no contamos habéis con querido eso. hacerlo. Vale. Y el cultivo ha sido durante 3 días, ¿no? Sí. ¿Qué he apuntado aquí? Vale. Es decir, que duran un mes estas bacterias. ¿Y por qué creéis que puede ser peligrosa para la alimentación Ya que de la población? cuando cuando llega al cultivo, esto pues lo pueden consumir las personas. Del alimento es muy difícil quitar esa bacteria. Entonces puede pasar a las personas y causarles enfermedades. Y como ha explicado mi compañera, en algunos casos puede provocar también la muerte. Entonces, Vale, pero bueno, ¿habrá alguna manera de evitar el consumo de esas bacterias? En los supermercados quizás hacen... Sí, hombre, claro, para que no esté esa bacteria, pues tiene que tener un análisis y estar así. Exacto, un control. Vale, muchas gracias. Bueno, enhorabuena por la exposición. Yo tengo la curiosidad por qué habéis elegido o por qué se ha elegido la cepa O157H7. ¿Por qué habéis elegido esa cepa de E. coli y no otra? Porque simplemente es la que nos proporciona la universidad, nos la proporciona el núcleo viral, que está almacenado, como ha dicho mi compañera, a menos 80 grados centígrados, y nos dijo que el tipo de bacteria que íbamos a estudiar era la Escherichia coli, la que has dicho tú, enteromorrágica. Y... Vale, eso venía dado por la universidad. Sí. Vale, muy bien. Vale. ¿Una pregunta? Pues nada,